Continuamos una vez más con nuestro curso básico de RAS. El día de hoy vamos a ver otro tema interesante. En este módulo 6 vamos a tratar acerca de los traits y los tipos genéricos. ¿Okay? Vamos a ir ya entendiendo qué son estos traits y en qué nos ayudan. ¿Okay? Vamos a ir viendo este tema. Ahora, ¿qué es un trait? Ahora, los traits son una especie de contratos, ¿ok? O una especie de plano donde tú defines diferentes comportamientos que alguien debe cumplir o vas a forzar a alguien que debe respetar ese contrato que tú vas a definir. ¿Ok? Y ese contrato no es más pues que diferentes métodos que tú vas a especificar dentro pues de un tipo de dato que aquí se conoce como traits. ¿Ok? En otros lenguajes los traits se conocen como interfaces, los interfaces. ¿Ok? Es lo mismo, digamos. ¿Ok? Entonces, los traits prácticamente son contratos. ¿Okay? Tú defines prácticamente los métodos que necesitas que una estructura o un enum respete. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos un trait que se llama resumen. ¿Okay? Y dentro de esto tenemos el método resumir. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien, una estructura o un enum o cualquier otro tipo de dato quiera respetar este contrato, tiene que tener este método asociado a ese tipo de dato. ¿Ok? Si es una estructura, pues estará asociado ese método. Si es un enum, tendrá que tenerlo. Si es un entero 32 y quiere comportarse como ese resumir o como ese resumen, tendrá que implementar o tener ese método asociado a ese tipo de dato. ¿Ok? Recordemos anteriormente que las estructuras podían tener métodos. ¿Ok? Nosotros podíamos especificarle diferentes métodos. Aquí igual, solo que el trait te obliga a que tú tengas ese método. Y cualquier tipo de dato puede tener esos métodos que tú estás especificando en un trait. De ese modo obligas que más de un tipo de dato cumpla con tus condiciones. ¿Ok? Entonces es un contrato. Tú colocas las reglas, que serían los métodos que se debería tener, y pues existirán otros tipos de datos que tienen que cumplir para que podamos decir que respetan ese contrato. ¿Ok? Entonces esta es la analogía más simple que existe para los traits. Un contrato. ¿Ok? Tú defines los métodos que alguien tiene que respetar. Con alguien nos referimos a las estructuras, a los enums o a cualquier tipo de dato que pueda existir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se definen los traits? Tenemos que utilizar la palabra clave trait, como vemos aquí, ¿ok? Seguido de un nombre, ¿ok? El nombre pues dependerá a la actividad o a la operación que se quiera realizar. Por ejemplo, aquí se llama resumen. Sigue la convención del Pascal Case, indica que va siempre la primera letra en mayúscula, ¿ok? Si tuvieras un nombre un poco más grande. Luego de ello, entre las llaves vamos a especificar cada uno de los métodos que queremos que este trait, contenga. Y por lo cual, pues las estructuras o cualquier otro tipo de dato tendrá que implementar ese trait, o debe tener asociado a ese tipo de dato. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro método resumir. Y sabemos que es un método porque tiene self, ¿verdad? Si recuerdan el capítulo de las estructuras, hemos dicho que el primer parámetro de un método siempre indica la modalidad en cómo va a acceder a la información que existe ya dentro de la estructura. ¿Ok? Puede ser de solo lectura o con la posibilidad de modificar la información. En este caso, este trait tiene la capacidad solamente de leer la información. ¿Ok? No tendrá la capacidad de modificarlo. Pero podríamos también tener un trait que tenga un método con la capacidad de modificar la información. ¿Ok? Dependerá ahí la situación en la cual lo necesitemos. Perfecto. Entonces, simple, ¿no? Un trait es un contrato. Alguien tiene que respetar ese contrato. Y con respetar el contrato indica que tiene que tener todos los métodos que yo defino en ese trait
ese tipo de dato lo tiene que tener. Basta con que un método que yo he definido dentro del trade no existe o no está presente en ese tipo de dato, pues simplemente se dice que no está cumpliendo el contrato y no puede tener o no puede comportarse como ese trade que yo estoy definiendo. ¿Ok? Que aquí se llama resumen. Puede ser, por ejemplo, es un trade que se llame realizar movimiento y, por ejemplo, una persona pues implementará ese trade de realizar movimiento. En nuestro caso, para movernos, pues será caminar, por ejemplo. O un animal, en el caso, por ejemplo, un gato o un perro, pues tendrá otro modo de implementar ese movimiento. ¿Ok? Pero lo importante es que ambos pueden tener ese método en común. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo, luego de haber definido, cómo hago que una estructura o un tipo de dato implemente ese trade? ¿Ok? O empiece a implementar ese contrato que yo he definido. ¿Ok? Para poder definir cada uno de esos métodos que pues he colocado ahí. ¿Cómo hago? Aquí hay una sintaxis bastante simple. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos la palabra IMPL, si recuerdan la clase de estructuras, para implementar métodos. Dentro de nuestra estructura utilizábamos IMPL de implementar y luego el nombre de nuestra estructura, ¿cierto? Aquí se agrega unas cuantas cositas más. Le decimos IMPL igual el nombre del trade que queremos implementar o que queremos respetar y luego la palabra for. ¿Okay? Que sería para. En este caso, noticia, ¿okay? Que sería noticia, es la estructura a la cual queremos darle ese comportamiento, ¿okay? En la cual vamos a implementar pues ese comportamiento que está definido en un trade, ¿okay? Entonces sería implementar el nombre del trade, la palabra for, que significaría para, y luego el tipo de dato al cual tú quieres asociarle ese comportamiento, ¿ok? O todos esos métodos que vienen definidos en un determinado trade, ¿ok? En español, pues se podría leer, ¿no? Implemento el trade resumen para la estructura o para el tipo de dato noticia, que en este caso es una estructura, ¿ok? Bastante simple. Y pues yo puedo tener diferentes tipos de datos, ¿ok? Que puedan implementar ese trade. ¿Cómo sería? Por ejemplo, aquí tenemos a la derecha otro trade, otra estructura, perdón, que se llama tweet, ¿no? En el caso porque estás publicando en tu Twitter, que era anteriormente, ¿ok? Tienes ahí tu usuario y tu contenido. Y yo puedo implementar ese trade tal cual lo está haciendo noticia. Yo aquí puedo hacerlo también para esta estructura llamada tweet. ¿Ok? ¿Cómo hago? Del mismo modo, implement el nombre del trade que quiero implementar o que quiero aquí, se puede decir soportar ese comportamiento, for, la palabra for, siempre va ahí, y luego el nombre del tipo de dato al cual le quiero especificar ese comportamiento, ¿ok? Y luego pues dentro inicio a implementar mi propia lógica en base a cada uno de los tipos de datos que pueden existir. ¿Ok? Entonces, ese es el modo en cómo nosotros empezamos a respetar o a implementar un contrato que alguien define. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco de código para ver cómo se hace esto. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo, no tanto como el de Twitter, sino para tener otro ejemplo similar. Vamos a hacer, por ejemplo, se me viene el tema de los dispositivos electrónicos. ¿Ok? Vamos a definir, por ejemplo, un trade que tenga el comportamiento o el contrato de permitir a un dispositivo electrónico encender o apagar, ¿ok? Y de ese modo pues luego podremos evaluar si puedo yo encender un dispositivo o puedo apagarlo, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo realizar este tipo de operaciones, ¿ok? Entonces vamos a definir entonces nuestro trade. Hemos dicho encendible para tener la capacidad de encender un dispositivo electrónico. De repente tienes tu televisor, ¿no? Y tendrá la posibilidad de encenderse, un ventilador, y ahora estoy necesitando cosas así, ¿no? Entonces aquí vamos a definir un trade encendible y ahí tenemos, ¿ok? Entonces, para definirlo basta solamente tener la palabra trade, T-R-A-I-T, espacio, el nombre que tú le quieras definir. ¿Ok? Y aquí pues dependerá el nombre que tú necesites, ¿no?
Y luego especificamos cuáles son los métodos que alguien debe respetar. ¿Okay? En este caso, pues le diremos, por ejemplo, encender. Y como va a ser un método, ¿qué es lo que necesita? Hemos dicho para los métodos, quien se acuerda de las clases, de las estructuras, necesitamos especificarle el self. ¿Okay? Este de aquí, ya casi llegamos a este tema. El próximo capítulo es propio a esto. ¿Okay? Y basta ahí. Entonces estamos definiendo nuestro tray encendible, ¿ok? Que tendrá un método que se va a llamar encender. Simple como eso, ¿ok? Eso indica que cualquiera que quiera comportarse o que quiera respetar este contrato que yo estoy especificando, que se llama encendible, tiene que tener el método encender asociado a ese tipo de dato. Si no lo tiene, simplemente no estará respetando el contrato que yo estoy definiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a crear unas cuantas estructuras, ¿ok? Por ejemplo, tendré aquí una licuadora, por ejemplo, licuadora, ¿ok? Y una licuadora pues tiene la capacidad de encenderse, ¿cierto? Una licuadora, un televisor. Entonces tengo aquí una licuadora, luego por aquí tengo un televisor, ¿ok? Y ahí tengo dos estructuras. ¿Okay? Dos estructuras que son totalmente diferentes, dos tipos de datos personalizados, cada una tendrá un comportamiento totalmente diferente. ¿Okay? No es necesario pues que sea el mismo. Y ahora vamos a definir qué comportamiento puede tener cada uno de estos dispositivos que estamos definiendo. ¿Okay? Ahora, antes de pasar a eso, cuando las estructuras no tienen ningún campo, ¿ok? Podemos hacerlo de esta forma corta. Colocamos el nombre de la estructura, punto y coma, y basta. ¿Ok? Y eso también es válido. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esta estructura no tiene ningún campo asociado. ¿Ok? Si existiera algún campo, entonces ahí sí utilizamos nuestras llaves y aquí, por ejemplo, le damos, no sé, un nombre a una licuadora, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Ok? Entonces ahí sí utilizamos las llaves. ¿Ok? Pero en caso no tengamos ningún campo asociado a esa estructura, podemos simplemente colocarle el nombre y luego punto y coma. Y basta, ¿ok? Para no estar teniendo aquí unas llaves que no están haciendo nada, ¿ok? En este caso, pues no vamos a tener ningún campo adicional asociado a esa estructura, ¿ok? Entonces, yo aquí, ¿cómo implemento prácticamente este contrato? ¿Ok? Yo tendré que hacer pues esa sintaxis que hemos visto en la teoría, ¿ok? Que pues teníamos por aquí, ¿no? Que teníamos que hacer IMPL, el nombre del trade, y luego for, la palabra reservada for, y luego les doy el tipo de dato. Entonces, vamos a hacerlo primero para la licuadora, y le diré IMPL, el nombre del trade, que aquí se llama encendible, la palabra reservada for, y luego especifico el nombre del tipo de dato al cual quiero que respete este contrato. Entonces le diré licuadora y ahí está. ¿Ok? Entonces, IMPL, ¿ok? De implementation o de implementar, el nombre del tray que se llama encendible, la palabra reservada for, traducido de español para, ¿ok? Y luego el tipo de dato. ¿Ok? Implemento el tray para este tipo de dato. Perfecto, entonces aquí ya estoy obligado yo a tener todos los métodos que se hayan definido dentro de ese tray. Todos, ¿ok? Si hay 20, los 20 lo tengo que tener. ¿Ok? No se me puede ir ninguno, porque si se me va alguno, ya no estoy cumpliendo ese contrato. ¿Ok? Entonces aquí tendré que especificar ese método. ¿Ok? Y lo hacemos así. Función, que es lo mismo, encender. Y luego aquí le especificamos que va a ser un método. Y su modo de acceder a los datos va a ser de solo lectura, ¿cierto? Y aquí pues podré yo aplicar lo que necesite, ¿no? De repente aquí ya utilizo el protocolo, no sé, un infrarrojo, utilizo Bluetooth, qué sé yo, o lo enciendo trámite internet en la red, ¿ok? Diferentes protocolos que hay para encender tu dispositivo. Como aquí todavía estamos en modo baby, en modo pollito, aprendiendo a RAS, entonces vamos a mostrar un simple mensaje. Y pues aquí le diremos encendiendo licuadora.
y 3 puntitos, y pues ahí deberíamos implementar un mecanismo para poder encender una licuadora, ¿no? Bueno, este era el licuador, estaba pensando que era el televisor, ¿ok? Entonces ahí, no sé, aplicaremos inteligencia artificial, utilizaremos Alexa, utilizaremos algún asistente virtual para enviarle un evento y pues que encienda nuestra licuadora, ¿no? ¿Ok? Cualquier implementación tendremos aquí. Y perfecto, entonces de este modo yo aquí ya le estoy diciendo a la licuadora que va a respetar este contrato que se llama encendible. Entonces, perfecto, un aplauso para la licuadora. Ahora ya tiene la capacidad de encenderse, ya tiene la posibilidad de ser encendible. ¿Ok? Ya puedo presionarle un botón o cómo se puede encender y pues empezará a funcionar. ¿Y ahora qué pasa con televisor? Ahorita el televisor todavía no puede o no tiene la capacidad de ser encendible. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago? Nada, simplemente le implementamos ese trait. Entonces le diré implementar el trait encendible for para la estructura televisor. ¿Ok? Entonces de ese modo ya aquí le estoy diciendo, mira, voy a respetar el contrato encendible y bueno, aquí voy a implementar lo que tú digas. ¿Ok? Tú mandas. ¿Ok? Entonces aquí colocamos print line y aquí será pues encendiendo televisor. ¿Ok? Televisor que nunca falta en casa, ¿cierto? Que lo necesitamos ahí para divertirnos un rato, relajarnos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestro método encender para el televisor. Entonces, como decía aquí, pues implementaremos un mecanismo para poder encender un televisor. ¿Okay? Utilizando el infrarrojo, utilizando la propia red de la casa, utilizando algún asistente virtual si ya está conectado. De repente le envíes un mensaje a Telegram, igual se te enciende el televisor, cosas por el estilo. ¿Okay? Ahí ya dependerá pues la imaginación de cada uno o la tecnología que existe en ese momento. Utilizando el Internet of Things, ¿no? el IoT, todo se puede hacer. ¿Ok? O de repente le envías un evento a un robot y el robot se va caminando y te presiona el botón del televisor. ¿Ok? Ahí veremos cómo se implementa. Por ahora, un simple mensajito, algo simple. Perfecto, entonces ahí ya tenemos dos tipos de dato. Uno es licuadora y otro es televisor que ya cumple este contrato. Entonces, este es el modo en cómo yo implemento o empiezo a implementar ese contrato que alguien ha definido, que en este caso se llama encendible. Si yo aquí agrego otro método, no sé, encender con Bluetooth o con red. ¿Ok? Si yo aquí a mi trait agrego un nuevo método, todos los que estén tratando de respetar ese contrato lo tienen que implementar. ¿Ok? Si quieren decir que respetan este contrato. ¿Ok? Basta que falte uno, pues no podrán ser utilizados. ¿Ok? O no podrán respetar este contrato. Y pues por ende tampoco podrá compilar tu aplicativo. ¿Ok? Entonces, esto es como pues se utilizan los traits. Como digo, en otros lenguajes se conocen como las famosísimas interfaces. Son muy útiles en la ingeniería de software porque con esto, con la existencia de los traits o las interfaces, pues luego podemos trabajar diferentes patrones de diseño y uno de ellos es, por ejemplo, el Strategy Pattern. ¿Ok? Para quien ya empieza a curiosearse, que vaya leyendo acerca de esto, puede ir revisando. ¿Okay? Hasta ahora ya he mencionado varios patrones de diseño. Importante eso. Tienes que saber patrones de diseño. No todo es escribir código a lo loco. ¿Okay? Siempre hay patrones de diseño que se tienen que seguir. ¿Okay? Entonces, el patrón strategy es uno de los patrones que más utiliza los traits. ¿Okay? Donde tú defines ciertos métodos, ¿okay? Que cualquiera puede implementar y pues en base a eso todo el resto de tu aplicativo no necesita cambiar. ¿Okay? Imaginemos que tú tienes un backend que trabaja con diferentes motores de base de datos, uno con MySQL, una con Postgres o con una base de datos no relacional y necesitarás pues tener digamos una capa dedicada para el acceso a datos, ¿no? Y en base a ciertas condiciones de repente lees los datos o guardas los datos en una base de datos relacional y lees de una no relacional, por ejemplo. ¿Ok? Suelen suceder este tipo de cosas. Normalmente los ORMs,
¿ok? Los llamados ORMs utilizan interfaces para trabajar con diferentes motores de base de datos para poder ser compatibles con MySQL, con Postgres, con SQL Server, con Oracle. ¿Ok? Ahí es donde entra en juego mucho los trades, ¿ok? Tú defines ciertos métodos que todos deben cumplir y pues luego lo único que tienes que hacerlo es implementar los diferentes mecanismos para comunicarte con ese motor de base de datos o con esa aplicación externa, ¿ok? Porque no siempre los datos se encuentran en tu dominio. A veces tienes que consultar a otros servicios o a otros motores, ¿ok? Que te pueden proveer los datos. Lo mismo en el frontend. En el frontend también se utiliza muchísimo este patrón de diseño con las interfaces, porque puedes tener diferentes APIs que debes consultar. ¿Ok? Entonces siempre viene ahí este tema de los trades que se utilizan mucho. ¿Ok? En ingeniería de software ahí se empieza a utilizar. Pero perfecto, entonces hasta ahí hemos implementado y todo bonito, ya lo implementé. Y ahora, ¿para qué me sirve? Vamos, una diapositiva más. Ahora, los trades pueden ser utilizados como parámetros, ¿ok? Parámetro, ¿para qué lo necesito como parámetro? Con el objetivo de que tú definas una función, ¿ok? Que sea, digamos, genérica, que puede hacer más de un comportamiento, pero tú le vas a especificar una especie de restricciones. Le vas a decir, mira, para que utilices esta función, ¿ok? Necesitarás cumplir cierto contrato, porque internamente de repente ejecutas cierto método, ¿ok? Entonces, tú defines tu función, defines cuáles son los contratos que son compatibles con tu función y luego pues internamente puedes trabajar y estás seguro que cualquier valor que te llegue siempre respetará ese contrato. Nadie se le puede escapar de no respetar el contrato, porque si no sucedería un error, ¿no? Y el objetivo es evitar errores. Entonces vamos a ver cómo se define esto, ¿ok? Y también entender un poco en qué nos ayuda. Entonces si yo aquí defino, por ejemplo, una función, vamos a llamarla, por ejemplo, probando dispositivo, con el objetivo de probar el encendido o el apagado, cualquier cosa de un dispositivo, ¿ok? Ya me cuesta escribir, ¿ok? Entonces aquí tenemos nuestra función. Entonces, si yo aquí tengo mi función probando dispositivo y me espero pues que alguien me especifique un dispositivo aquí, ¿ok? Ahora, si no existieran los trades o no existieran las interfaces o la posibilidad de definir contratos, ¿qué es lo que sucedería aquí? ¿Cómo tendríamos que hacer esta función? Tendríamos que hacer del siguiente modo. Por ejemplo, si yo quiero que esta función probando dispositivo funcione con licuadora, le tendré que decir aquí, mira, me especificas como argumento una licuadora, ¿ok? Y yo dentro pues podré ejecutar, por ejemplo, vamos a colocar aquí un mensajito y vamos a decir probando dispositivo, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, del dispositivo ejecuto su método encender, por ejemplo, ¿ok? Y todo bonito, vamos a utilizar esto y luego vemos en dónde nos genera el problema. Entonces yo aquí en la función principal trato de ejecutar esta función probando dispositivo y él me va a decir aquí qué es lo que se espera. Se espera un dispositivo y de qué tipo tiene que ser, una licuadora. ¿Okay? Vamos a definirle una licuadora. Vamos a decirle, vamos a generar una instancia de nuestra estructura licuadora y como lo hacemos, pues así, ¿no? Y ya está. ¿Okay? Como no tiene campos, podemos definirlo directamente con el nombre, punto y coma y se acabó. ¿Okay? Y yo esto le puedo especificar a él, ¿cierto? Y hasta ahí todo funciona perfectamente, ¿correcto? Yo he definido una estructura licuadora, ¿ok? Tengo mi función que se llama probando dispositivo, que acepta netamente una licuadora y internamente pues trabajo con su método encender, que estará implementado dentro de esa estructura. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto, pues seguramente funciona, ¿no? Y ahí está, probando dispositivo que llega aquí y luego ejecutamos el método encender de este caso licuadora. Y pues si nos vamos aquí, encender licuadora, pues dice encendiendo licuadora.
¿Ok? Hasta ahí funciona todo, no tenemos ningún problema. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida, cierto? Pero ahora, ¿qué sucedería si yo quiero que esta función probando dispositivo, ¿ok?, poder utilizarla también con otra estructura? Por ejemplo, con mi querido televisor. Entonces, por aquí tenemos televisor, defino una variable y trato de utilizarlo con probando dispositivo que acepta una licuadora. Si yo aquí trato de pasarle como parámetro un televisor, ¿qué me va a decir? No puedes hacer esto, ¿no? Dice, yo me estoy esperando una licuadora y tú me estás especificando un televisor. No puedo trabajar así. Entonces, no se puede, ¿cierto? Entonces, alguien por ahí me dirá, solución simple, ¿no? Duplico la función, ¿cierto? Es una solución espectacular, ¿no? Duplico y a esta la llamo probar dispositivo licuadora. Y a esta otra función le digo televisor, ¿ok? Y aquí la función, la primera se espera una licuadora y la otra se espera un televisor, ¿ok? Y aquí ejecutará el mismo método. ¿Okay? Es una solución que alguien me puede decir por ahí. Entonces yo aquí utilizo para el tipo de dato, para la variable licuadora, utilizo probando dispositivo licuadora, una función específica para ese tipo de dato, y hago lo mismo para el televisor. Pero ahí ya, ¿qué sucede? Estoy duplicando el código. ¿Por qué? Porque si ven aquí, tengo ya igual en la línea 10 y en la línea 15, ya estoy duplicando el código. Tengo dos funciones que casi hacen lo mismo. Y pues tener código duplicado no es tener código de calidad. Atentos con el código duplicado. Si ya ven código duplicado, algo por ahí está fallando, ¿ok? Se necesita reorganizar el código y empezar un poco a organizarlo. ¿Ok? El código duplicado tiene varios problemas. ¿Por qué? Porque si en algún momento necesitas cambiar algo de una de las implementaciones, te tienes que acordar de hacerlo también en el otro lado donde has duplicado. ¿Ok? A modo que las dos funciones funcionen totalmente diferente, entonces ahí está salvado. Pero si ya son muy similares, ¿ok?, y solamente porque tienes que soportar un tipo de dato diferente estás duplicando el código, ahí está mal, ¿ok? Tienes que ver un modo para soportar en una sola función, porque de otro modo tienes que gestionar dos casos, y muchas veces pues aquí tenemos dos dispositivos, y si luego tengo, por ejemplo, no sé, un micrófono o tengo un ventilador, empiezo a duplicar un montón de funciones para cada una de ellas. Se vuelve un problema, ¿no? Tengo 800 dispositivos, indicará que tendré 800 funciones. No puede ser factible, ¿no? Entonces aquí es donde los traits como parámetros nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque yo puedo definir mi función probando dispositivo, como lo que teníamos hace rato, ¿ok? Pero como argumento le digo, mira, yo me espero un dispositivo, pero este dispositivo tiene que ser o tiene que respetar ciertos contratos. Entonces, ¿cómo yo le digo que debe respetar un determinado contrato? Con la palabra IMPL en el argumento. ¿Ok? Entonces, yo aquí le voy a decir, esta variable dispositivo puede ser compatible con cualquier tipo de dato que cumpla cierto contrato. En este caso se llamará, ¿cómo se llama? Nuestro trait se llama encendible. Entonces yo le puedo decir, mira, ve, yo tengo una función que se llama probando dispositivo que es compatible con cualquier tipo de dato que cumpla el contrato encendible. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces yo solamente voy a tener una única implementación. ¿Ok? Y aquí donde hemos duplicado probando dispositivo licuadora, yo lo utilizaré probando dispositivo. ¿Por qué? Porque licuadora, hace rato hemos hecho la implementación para respetar el contrato de encendible, ¿cierto? Y lo mismo podré hacer aquí. Ahora también acepta televisor. ¿Por qué? Porque aquí abajo, si ven, hemos hecho la implementación de encendible tanto para licuadora y para televisor, para ambos. ¿Qué pasa si yo aquí le quito esto de acá? Por ejemplo, le quitamos a televisor, ¿ok?
Entonces ahora sí me dirá, mira, televisor lamentablemente no satisface el contrato o no respeta el contrato encendible. ¿Ok? Entonces te vaya diciendo, mira, no lo puedes utilizar, tienes que respetar este contrato. Si no respetas, no eres compatible. ¿Ok? Entonces dejamos aquí esto para que sea compatible, y de ese modo pues aquí nos hemos evitado duplicar el código. Ok, este es un ejemplo simple, pero podemos tener un comportamiento mucho más grande, diferentes lógicas o diferentes implementaciones. Ok, entonces si ya vemos que el código se empieza a duplicar, hay que ir pensando en cómo optimizarlo y cómo refactorizar para evitar tener duplicados por ahí. Okay. Hay algunos seeds, como en el caso de JetBrains, okay, para quienes conocen JetBrains, que tiene RAS Rover para el desarrollo de RAS, o IntelliJ para el caso de Java, o PyCharm para el caso de Python, por ejemplo. Es un poco más robusto porque mientras tú estás escribiendo tu código, incluso te dice cuál es el código duplicado, ¿ok? Porque el código duplicado pues no es de calidad, ¿ok? Ahí depende mucho las métricas que las empresas controlen a nivel de calidad. Hay ciertos estándares que el software debe cumplir, ¿ok? Ya hablaremos en otro capítulo mucho más adelante cuáles son esas métricas que normalmente las empresas que desarrollan software deben cumplir para que, digamos, ese producto que están realizando, pues, digamos, se diga que es de calidad. ¿Ok? Porque hay diferentes modos de medir la calidad de un determinado producto. La calidad a nivel de código, la calidad a nivel de cómo funciona, la calidad a nivel de cómo gestiona los errores, la calidad a cómo funciona a nivel de seguridad o a la seguridad de los datos que almacena. ¿Ok? Hay diferentes estándares, hay diferentes reglas que normalmente se tienen que cumplir. ¿Ok? No todas las empresas siguen ciertos estándares, pero pues existen. ¿Ok? Existen. Y pues hay algunos que sí lo respetan y pues tienen ciertas certificaciones, ¿ok? Donde indica que todo su personal cumple con eso, ¿ok? Pero a veces es difícil también cumplir con esas reglas. Perfecto, entonces ahí tenemos nuestra función que como tipo de dato de argumento, él acepta una implementación, ¿ok? Un contrato, ¿ok? Que tienen que respetar diferentes estructuras. ¿Okay? Entonces de ese modo es como tenemos el tema de los trades dentro de RAS. Y ahora, algo que no sucede en ningún otro lenguaje es que en RAS tú puedes extender o puedes implementar un trade que tú has definido en tu propio paquete o en tu propia librería, ¿ok? Incluso a los tipos de datos primitivos o a los tipos de datos que existen en algunas librerías. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí quiero aquí engañarle a RAS y decirle, mira, yo tengo aquí un número que va a ser un 10 y quiero también utilizar el método probando dispositivo y le especifico un número, ¿ok? Claro, ahora me va a decir que estás loco, ¿no? ¿Qué estás tratando de hacer? O sea, yo me estoy esperando un tipo de dato que sea compatible con encendible, que es el trade que hemos definido. Y ahora me estás pasando un entero de 32, ¿ok? Estás loco, ¿no? ¿Qué hago? Ahorita te golpeo. No a la violencia. Entonces, yo puedo hacerlo compatible este entero de 32 con encendible en RAS, sí. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacerlo por aquí para que no vayamos tan abajo. Puedo hacer una implementación de encendible, del try encendible, para un entero de 32. ¿Ok? Puedo agregarle más métodos incluso a los tipos de datos primitivos o a cualquier tipo de dato que pueda existir en alguna librería, en algún framework, en cualquier lado. ¿Ok? Te permite agregarle más funcionalidad. La condición única es que ese trade esté definido en el paquete donde lo estás utilizando. ¿Ok? Es decir, que es un trade propio tuyo que estás creando, entonces le puedes implementar a cualquier otro tipo de dato que pueda existir en cualquier parte de tu aplicativo. ¿Y cómo hago esto? Pues simplemente implemento encender y aquí voy a mostrar el mensaje, ¿no? Encendiendo el i32.
Claro, aquí está pues como enciendo yo un entero 32, ¿no? Pero es un ejemplo de que puedo hacer compatible cualquier tipo de dato con un determinado trade. Incluso los tipos de datos nativos, ¿ok? Los que gestiona el propio lenguaje RAS. ¿Ok? Si trabajas con una librería y esa librería, pues los desarrolladores pensaron en un tipo de dato específico y no pensaron en lo que tú necesitabas, lo puedes extender. ¿Cómo lo extiendes? Te creas tu trade, tu propio trade, e implementas y haces la implementación que tú más gustes. Y de ese modo lo haces compatible con algo que tú gestionas o con algún otro tipo de dato que quisieras ser compatible. ¿Ok? Entonces, esto es lo que lo hace también a RAS un poco más extensible. Y claro está, si hablamos a nivel de principios Solid, para quienes no sepan, aquí ya empiezo a tratar otros temas, ¿ok? Esto de aquí, el tener diferentes trades y poder implementarlo en diferentes interfaces es uno de estos principios Solid. Ahí les dejo de tarea para que investiguen, para que un poco entren con la curiosidad qué es este principio Solid, S-O-L-I-D, es un acrónimo, ¿ok? Cada letra tiene, digamos, sirve para algo. La S les digo que es Single Responsibility, ¿ok? Responsibility, ¿ok? Que indica que cada cosa debe tener una única responsabilidad y así cada letra tiene, digamos, una definición, ¿ok? Y tiene una regla, ¿ok? Y es muy importante dentro de ingeniería de software, ¿ok? Y pues los trades dentro de RAS lo respetan bastante, ¿ok? Entonces, de ese modo es como aquí, como ven, a un entero de 32 le hemos hecho compatible con nuestro propio trade, ¿ok? Esto en otro lenguaje no podrías hacerlo, a modo que lo encapsulas pues en otro tipo de dato tuyo, ¿no? En una clase, por ejemplo, y pues vuelve a ser parte, pero tendrías tú que agruparlo, ¿ok? Generar otro tipo de dato y a ese tipo de dato pues generarle una implementación de una interfaz y se vuelve un poco más complicada la gestión. Aquí con RAS bastante simple, quieres que ese tipo de datos sea compatible, le implemento la funcionalidad, le implemento el trade y basta, y seguimos adelante, ¿ok? Entonces, perfecto. Ahí tenemos, entonces en eso nos ayuda mucho los trades utilizados como parámetros, ¿ok? La posibilidad de tener diferentes implementaciones o diferentes tipos de datos que pueden compartir comportamiento, ¿ok? Y claro, y si yo quisiera aquí tener más de un trade que respete, ¿ok? Porque una opción es agregarle diferentes métodos aquí, ¿no? Pero el tener diferentes métodos en un solo trade también rompe, ¿ok? Un principio de esto que les decía del Solid, ¿ok? El objetivo de los trades o de las interfaces para quienes utilicen es que sea lo más específico posible, porque de otro modo, si tú tienes un montón de métodos ahí, el día que tú quieras implementar solo uno, no podrás, tendrás que implementar, y si has definido 80, pues los 80 lo tendrás que definir, ¿no? Y de repente, pues para un determinado caso lo necesitas uno. Por ejemplo, normalmente las interfaces se utilizan para quienes ya utilizan o están utilizando un backend, por ejemplo, en la capa del repositorio. Normalmente, ¿qué es lo que hacen? Se crean una interfaz, ¿cierto? Una interfaz, por ejemplo, no sé, persona repository. Y aquí dentro, ¿qué es lo que hacen? Pues colocan todos los tipos de datos que sirven para la gestión de una persona. Por ejemplo, guardar, tendrás por aquí eliminar, ¿no? El clásico delete, ¿ok? Y de repente también el clásico find para buscar una persona. Y empiezas ahí a llenar de diferentes métodos, ¿no? Y si a mí me interesa solamente implementar de una forma diferente solo el guardar, no el delete. El delete quiero que siga funcionando con esa implementación, con esa clase. Estoy obligado a tener todas las implementaciones. Y eso de ahí se está rompiendo un principio de Solid. ¿Okay? Ahí les dejo la tarea para que se empiecen a tener un poco más de curiosidad de saber qué principio rompe. Que entonces aquí lo correcto sería pues tener una interfaz para cada una de ellas, ¿ok? Y por ejemplo aquí pues RAS nos va a ayudar también en eso. Entonces en vez de tener un único trade donde tiene un montón de métodos, podemos definir otro trade, ¿ok?
En el caso de quienes usan interfaces, pues definirás otra interfaz que tendrá esos métodos en común y solamente implementarás en tu clase. Pero aquí, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, si yo quiero que también tenga la capacidad un dispositivo de apagarse, entonces puedo decirle apagable y aquí pues le diré apagar, ¿no? Una función, un método. Y ahí está. Entonces, si yo ahora quiero que aquí, en esta función probando dispositivo, que le he dicho que me tiene que llegar una implementación de encendible, o sea que alguien respete el contrato encendible, yo le puedo decir también que respete el contrato encendible y también el contrato apagable. ¿Y cómo hago así? Para que respeten ambos con el más. Entonces le digo así, encendible más apagable. Ese más no indica que hace una suma, no, sino que te está obligando a que tengas tanto los métodos de encendible y también los métodos de apagable. Tienes que respetar ambos contratos para que tú puedas utilizar este método probando dispositivo. Y por ejemplo, ahí ya se empezó a molestar, ¿no? Nos dice, mira, licuadora lamentablemente no satisface el contrato apagable, no está respetando el contrato apagable. ¿Respeta el encendible? Sí, pero el apagable no lo está respetando, entonces no puedes utilizarlo. Aquí ponte las pilas. Entonces vamos a borrar esto del entero 32 para que no nos genere tantas líneas y puedan ustedes ver, si no entre subir y bajar se me van perdiendo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestro tray apagable que es específico y aquí podemos implementar el apagable, apagable para ¿quién? Para licuadora, entonces de ese modo yo tengo dos implementaciones diferentes y como ven cada uno en su propio bloque. ¿Por qué? Porque si un momento yo ya no necesito la implementación de encendible, borro esto y sé que todo lo que está dentro a esa implementación son los métodos de ese trade. No necesito ahí preguntarme, y ahora de toda esta lista de métodos aquí, ¿cuál será de este trade? Lo que sucede, ¿no? Cuando tienes una implementación de una interfaz en una clase, tienes un montón de métodos y no sabes cuál utilizas, que son privados, por ejemplo, o que son públicos, que alguien más los utiliza. Entonces, este tipo de cosas aquí RAS te evita. Entonces, por ejemplo, aquí le diré, pues, tendremos apagar. Y aquí, pues, por ahora, como somos aún juniors en RAS, le pondremos aquí apagando licuadora. Y de ese modo ya implementé, ya estoy respetando el contrato apagable para licuadora. Entonces si me voy a la parte superior, ahora como ven licuadora ya no me da error. Ya puedo utilizar mi licuadora para probar el dispositivo y cumple los dos contratos, tanto encendible como apagable. Entonces hagamos lo mismo para televisor. Entonces vamos a la parte inferior. Y aquí ya tenemos que empezar a utilizar ya los módulos. El próximo capítulo es ese, si no ya se vuelve difícil también presentar aquí el código. Entonces aquí vamos a ver apagable for televisor. Entonces implemento este contrato y aquí le digo apagar. Y aquí pues, como repito, somos aún juniors en RAS, le diremos apagando televisor. Y ahí está. Estamos implementando ese comportamiento dedicado aquí. Entonces vamos a hacerlo un poco más pequeño para que se pueda ver, que hace así un poco largo, ¿no? Y ahí está, ya no genera ningún problema. Entonces ahora probando dispositivo ya puede acceder pues sin ninguna preocupación a cualquiera de esos dos métodos, tanto a encender como a apagar. Entonces si nosotros ejecutamos esto, cargo run, y ahí está, ¿no? Vemos probando dispositivo, encendiendo licuadora y luego lo apaga, ¿no? Y luego lo mismo para el televisor, y ahí tenemos. Entonces en esto nos ayuda bastante los trades, que tú puedes definir una función, en este caso pues una función, pero puedes también tener métodos, y otros tipos de datos, donde permiten pues tener digamos la posibilidad de ser utilizados siempre y cuando pues respeten un determinado contrato, porque si no respeta el contrato simplemente pues no los puedes utilizar. Entonces de ese modo aquí es como tú puedes decirle, mira, yo aquí voy a soportar más de una interfaz que se conoce en otros lenguajes o más de un trade.
¿ok? Entonces, ahí tenemos los famosísimos threads. Perfecto, entonces como decía, pues el objetivo del por qué está en diferentes bloques es con el objetivo de que si en un momento tú ya no necesitas esta implementación, pues simplemente borras esto y adiós, ¿no? Sabes que todos los métodos que están aquí son acorde a ese tray. ¿Por qué? Porque si yo trato de agregar un método que no ha sido definido en ese tray, miren lo que sucede. Por ejemplo, yo trato aquí, por ejemplo, encender interno, por ejemplo, ¿no? Yo agrego otro método por aquí y no me va a permitir, me va a decir, mira, ve, encender interno no es un miembro del tray encendible, ¿ok? Porque no lo es, no está definido en nuestro encendible, ¿cierto? Si nosotros vemos encendible, no es apagable. Aquí está encendible, solamente tiene el método encender, ¿ok? Y si nosotros tratamos de colocar cualquier otro método que no esté definido en ese tray, pues no nos va a permitir, ¿ok? Y ahora alguien me va a decir, pero ¿y si yo tengo mis métodos privados, dónde lo hago entonces? Si no lo puedo colocar ahí. Entonces tú podrás hacer lo siguiente. Podrás hacer tu implement normal a tu televisor y aquí puedes colocar todos tus métodos privados o tus métodos internos. Entonces, por ejemplo, aquí yo podré decir una función, por ejemplo, encender en modo interno, qué sé yo. Ok, y tendrás aquí tu método. Ok, eso sí puedes hacer. Y desde aquí tú puedes llamar pues a ese método, ¿no? Ok, entonces desde ahí sí. Entonces, por eso es que les digo que este bloque de aquí está pensado solamente para tener solamente los métodos de ese tray. Si en algún momento ya no necesitas implementar ese tray para esa estructura, para ese tipo de dato, borras esto y ya está. Sin preocuparte de que de repente ahí puede existir algún método que alguien más está utilizando, porque pues alguien lo escribió justo por ahí, que fue de repente un método interno. Entonces no te preocupas, sabes que todo lo que está aquí es porque es una implementación de ese tray y lo borras cuando te sea conveniente a ti. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, al menos para mí es una excelente ventaja, porque normalmente cuando tenemos las clases lo tenemos que colocar todo dentro de uno solo, ¿no? Y claro, se puede delegar la responsabilidad a otras clases, sí, pero eso siempre y cuando pues empieces a estructurar bien el proyecto. Pero normalmente a veces, como dicen los desarrolladores, somos un poco ociosos, ¿no? Ya empezar a mover las cosas como que nos da un poco de pereza, ¿no? Y todo lo hacemos en una misma clase y terminamos una clase que termina con 500 líneas de código, 800 líneas de código y pues no sabes quién llama a quién, ¿no? Entonces aquí pues su objetivo es evitarte este problema. Sabes que lo que está en ese bloque de esa implementación de ese tray solamente está pensado para ese tray. ¿Ok? Si tú necesitas otros métodos, pues simplemente te implementarás en otro bloque. ¿Ok? Cada implement es un bloque que tú le puedes agregar métodos a tu estructura, a tu enum o a cualquier otro tipo de dato que tú desees. Porque hemos visto que al entero en 32 lo podemos extender. Lo mismo será con el flotante o cualquier otro tipo de dato que puede existir en tu aplicativo o en cualquier otra librería que tú estés utilizando. ¿Ok? Entonces, perfecto. Hagamos un pequeño repaso de todo esto que hemos tratado. Como ven, ha sido un poco largo este tema, a pesar de que es pequeño, pero es muy interesante. ¿Ok? Me gustaría expandirme un poco más, hablar un poco también de los patrones de diseño e implementar algunos por ahí, pero sé que muchos ya se han perdido, entonces tratamos de hacer un pequeño repaso de este tema. ¿Ok? Entonces, en este capítulo hemos tratado los trades. ¿Qué son los trades? Hemos dicho que son una especie de contratos, ¿ok? Donde vamos a definir ciertos métodos que un tipo de dato tiene que respetar, ¿ok? Tú en la firma del contrato definirás el nombre del método, definirás cómo va a acceder ese método a los datos. Acuérdense que hay dos tipos, ¿no? Modo de solo lectura y modo de modificación, ¿ok? Con el MUT, M-U-T, acuérdense. Y también puedo especificar el tipo de dato de respuesta, ¿ok? Si no especifico el tipo de dato de respuesta de ese método, indica que pues solo realiza una operación y no devuelve ningún valor.
¿Ok? Entonces, de ese modo es como definimos un trade. Y todos los métodos que estén ahí, alguien lo tiene que respetar. Y puedo dividir diferentes comportamientos en diferentes trades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo implementábamos un trade o cómo le dábamos esa funcionalidad a un determinado tipo de dato? Muy simple, utilizando la sintaxis implement, el nombre del trade, palabra for, y luego el nombre del tipo de dato al cual le queremos dar esa funcionalidad. Como vemos aquí, implementamos el trade resumen para la estructura noticia. ¿Ok? Implement resumen for noticia. ¿Ok? Eso debe quedarse en la memoria. Implement nombre del trade for noticia. Simple como eso, para todos y aplica así. Aquí vemos el otro caso donde hemos implementado el trade resumen para la estructura tweet, donde le decimos implement el nombre del trade, resumen for tweet, ¿ok? Y colocamos todos los métodos que estén definidos dentro de nuestro trade, ¿ok? Y los trades hemos dicho que se pueden utilizar como parámetros, ¿ok? Eso indica que si yo tengo una función que necesito que ese parámetro respete cierto contrato, ¿qué es lo que le hago? Le digo IMPL, el nombre del trade, ¿ok? IMPL significaría, pues, acepto este parámetro que debe implementar este contrato. Y de ese modo yo acepto diferentes tipos de datos que sean compatibles con ese trade, ¿ok? Como lo que vemos aquí, en este caso notificar, y pues puedo tener un artículo que puede ser una noticia o un tweet del clásico de la red social, y pues simplemente puedo utilizar esa función, ¿ok? Con dos estructuras totalmente diferentes, porque cada una implementa ya el trade, en este caso resumen, ¿ok? Que es lo que veíamos pues en la parte de aquí. Perfecto, entonces con esto hemos terminado el tema de los trades. Perfecto, entonces que tengan un buen día, nos vemos en el próximo capítulo que iremos a trabajar los tipos genéricos. ¿Ok? Basta por hoy, tómense un café, respiren, salgan a caminar, pásenla bien, nos vemos en el próximo capítulo.